su dulce presencia que en esta mañana tan tempranito en medio del frío ha abrigado nuestro corazón. Por eso yo quiero invitarles en este momento a tener una palabra de oración. Si me acompañan, por favor. Padre amado, venimos ante tu presencia con un corazón rendido y humillado, Señor. Gracias por tus misericordias, por tus bondades, porque cada día te manifiestas sobrenaturalmente en nuestras vidas, aunque a veces no lo podemos ver. Queremos entregarte el control de esta mañana. Espíritu Santo de Dios, paséate en este lugar. Que nada te detenga lo que tienes que hacer. Gracias por abrazarnos, por tocarnos en esta mañana. Y te pedimos, Señor, que tú prepares los corazones para la palabra que tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Hace muchos años yo me alejé de los caminos del Señor. Aunque yo crecí en un hogar cristiano, mis papás eran pastores, mi papá ya falleció, como les he contado en otras ocasiones, pero yo no había tenido un encuentro real y personal con Dios durante todos estos años. Yo tenía una religión, yo iba a la iglesia, cantaba, servía, pero no había tenido un encuentro real con Dios. Cuando tenía 17 años, me enamoré de un chico que no era cristiano y me fui al mundo porque no quería que me recordaran que estaba mal. Ahora, como ustedes todos se imaginan, no puede estar junto la luz con las tinieblas. Pasaron 7 años de mi vida que yo estuve con esta persona y a la final todo fue mal. Y tuve muchas heridas, mucho dolor en mi corazón. Y en un momento muy oscuro de mi vida, cuando casi pierdo la vida, el Señor me tomó y me dio una segunda oportunidad. Entonces yo me había reconciliado con el Señor, pero no quería ir a la iglesia, porque tenía vergüenza y porque no quería que me hablaran y me dijeran que había estado mal. Entonces yo estaba bien con Dios, pero no quería ir a la iglesia. Y tenía una compañera de trabajo que era cristiana. Ella me había ayudado muchas veces y en una ocasión ella me dice: Cari, vamos, te invito a un culto de mi iglesia. Y yo decía: ay, Señor, yo no quiero ir, porque pensaba que iba a ser juzgada. Entonces, como yo le debía tantos favores a ella, no tuve más remedio que ir. Fui a esta iglesia, una iglesia muy especial para mí. Y desde que yo puse un pie en el umbral de esa iglesia, yo sentí la presencia de Dios. Yo la sentí fuerte. Pero yo tenía tantas heridas y tanto dolor en mi corazón que yo había levantado una muralla. Y yo quería ser fuerte y yo decía: no, nada de esto me va a convencer. Yo aquí estoy bien. Entré a la iglesia y mi corazón sentía como que iba a explotar, pero yo me estaba aguantando como macha y yo decía: no me voy a dejar influenciar por esto. Empezó la reunión y empezó la adoración y las lágrimas venían a mis ojos, pero yo me aguantaba, hasta que en un momento se levantó el pastor y dijo: yo tengo una palabra para una persona que ha venido aquí esta noche. Y dice: tú le has estado diciendo al Señor, si tú sabías que iba a pasar por todo esto, ¿por qué me trajiste a este mundo? Y era la pregunta que yo le había hecho al Señor durante más de 5 años. ¿Por qué? Si tú sabías que yo me iba a ir al mundo, ¿por qué? Y entonces yo me quedé totalmente asombrada de que alguien a que yo no conocía, primera vez había ido a esa iglesia, supiera algo que estaba muy profundo en mi corazón. Y entonces él dijo: la respuesta del Señor es: yo no tenía planeado eso para ti. Fue tu propia decisión, pero aún así he estado a tu lado todo este tiempo. En ese momento no pude.
Era tan fuerte la presencia de Dios que rompí a llorar 10 años de soledad y de dolor. Empecé a asistir a esta iglesia y en esta iglesia había algo especial y era la presencia manifiesta del Espíritu Santo de Dios. Pero yo me había levantado de chiquita en una iglesia conservadora, una iglesia muy doctrinal, donde aunque se reconocía la existencia del Espíritu Santo, pero nunca se había hablado sobre su persona y lo que Él podía hacer. Inclusive a mí me habían enseñado que las caídas, el hablar en lenguas, era hipnotismo colectivo. Entonces yo estaba así, ¿no? Bien dura, ¿no? Que eso no era conmigo. Cuando en una de estas reuniones donde la presencia del Señor era tan fuerte, dicen: los que quieran pasar por oración, vengan acá al frente. Y yo pasé. Y empezaban a orar y a poner las manos y la gente se caía, ¿no? Y yo decía: es hipnotismo colectivo, eso no me van a llegar a mí. Es hipnotismo colectivo. Ahí dura, al pie del cañón. Cuando ya le toca al pastor orar por mí, nada que no ora. Y se va a la siguiente persona. Y yo me quedo así toda sorprendida y yo: ¿por qué no ora por mí? Y cuando estaba preguntándome eso, yo sentí como que alguien puso su mano en mi vientre y me lanzó para atrás. Y como ya los ujieres que estaban atrás para ayudar a recoger a los que se caían ya no estaban, me fui con todo al piso. Y entonces yo decía: ¿qué es esto? Yo no quiero ser hipnotizada y todo. Y estando allí en el piso, el Señor me empezó a ministrar con su amor. En el tiempo que yo estuve en esta iglesia vi cosas sorprendentes, viví en lo sobrenatural. Todos los cultos había sanidades, todos los cultos había gente que se convertía, así como yo. Después de haber tenido el corazón tan duro, el Señor los tocaba. Había un mover del Espíritu Santo muy fuerte en ese lugar. Yo estaba aprendiendo cosas que yo no sabía. A veces me daba miedo, a veces tenía unas experiencias que me volaban la cabeza, ¿no? Como una vez estaba bajando, terminaba el culto, yo era la primera en llegar y la última en irme, porque tenía tanta hambre, tanta sed de sentir la presencia del Señor y de que el Señor sanara mis heridas. Y una noche yo me quedé hasta el último, ¿no? Y ya les estoy hablando hace unos 25 años, 25, 26 años. Y yo tenía que bajar por las Naciones Unidas para coger el bus. La iglesia quedaba más arriba, pero tenía que bajar. Y en ese tiempo no era tan iluminada. Y yo venía bajando a toda velocidad. En la 10 de agosto yo cogí el bus para irme a mi casa. Yo vivía en el centro. Y yo bajaba a toda velocidad cuando empiezo a sentir que alguien venía atrás mío. Y yo por aquí, que es más derecho, apreté el paso, caminaba rapidito, ya no podía ni respirar. Cuando en eso, ya llegando casi a la 10 de agosto, siento que alguien me pone la mano en el hombro. Y a mí se me fue el alma al piso. Cuando regreso a ver, era un hermano de la iglesia que me dice: ¿usted para dónde se va? Y yo digo: yo vivo en el centro. Dice: pero está bien oscuro. Dice: vamos, yo le acompaño. Y me fue y me dejó hasta la parada y se regresó, se hizo ese viaje solamente para acompañarme. Y yo decía: gracias Señor, porque tú has mandado un ángel para cuidarme. Así como eso, yo viví en lo sobrenatural casi 2 años, hasta que tuve que regresar a mi casa en Manta. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? La semana anterior mi esposo estaba predicando sobre esta primera iglesia que nacía después de que el Señor se fue, esta primera comunidad que había estado atemorizada, que había estado oculta y que el Señor tenía una misión que les había encargado, pero les había dicho: espérense hasta que descienda sobre ustedes el poder del Espíritu Santo. Y yo quiero invitarles, a abrir sus Biblias en Hechos capítulo 2, del versículo 1 al 13. Hechos capítulo 2, del 1 al 13.
y vamos a ver este primer encuentro de la iglesia con el Espíritu Santo. Pero no, acabo de expresarme mal, no es el primer encuentro. A nosotros muchas veces se nos ha venido a la mente que es la primera manifestación del Espíritu Santo, pero en realidad el Espíritu Santo se venía manifestando desde el Antiguo Testamento, sobre Saúl, sobre Sansón, sobre David, pero eran por momentos específicos, para cosas específicas, no era que el Espíritu Santo estaba todo el tiempo con ellos. Y vamos a leer los primeros 4 versículos, ¿ya tenemos? Dice la palabra del Señor, yo voy a leer en la Reina Valera contemporánea, usted por favor me sigue en la versión que usted tenga. Dice la palabra del Señor, cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar. De repente, un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los llevaba a expresarse. Ahora vamos a ir desmenuzando un poquito este texto. ¿Cuándo pasó esto? ¿Qué dice en el comienzo del versículo 2? Del capítulo 2, versículo 1. ¿Qué dice? ¿Cuándo pasó esto? ¿Qué fecha era? Día de Pentecostés. El Pentecostés o Shavuot, que significa semanas, era una festividad que conmemoraba la entrega de las tablas de la ley a Moisés allá en el monte Sinaí. Se celebraba 7 semanas después de la Pascua. La Pascua es la fiesta de los panes sin levadura, que los israelitas comieron antes de salir al desierto. Entonces, 50 días después de la Pascua se celebra el Pentecostés, que es simbólicamente la entrega de las tablas de Dios a Moisés. Pero a partir de este relato, el Pentecostés iba a cambiar su significado para todo el pueblo cristiano, porque se iba a convertir en el momento en que el Espíritu Santo se derramó ahí en este lugar del aposento alto. Entonces tenemos que el cuándo pasó era en el día de Pentecostés. ¿Dónde estaban? A ver, ¿dónde estaban? Si ustedes regresan al capítulo 1, lo que predicó la semana anterior mi esposo, en Hechos 1, del 13 al 15, dice: cuando llegaron a Jerusalén, subieron al aposento alto. Subieron al aposento alto. ¿Qué era este aposento alto? En las casas donde vivían los judíos, generalmente era de una sola planta, pero en la terraza hacían como un cuarto. En algunos casos era así como en la costa, que ponen como unos puntales y encima el techo es de paja. ¿Sí han visto en la costa que hay algunas casas que tienen así? En otras, de gente más adinerada, era mejor construida, con paredes y con un techo más elaborado. Pero la característica de este lugar es que era muy ventilado y se usaba en los tiempos de verano, cuando hacía mucho calor. Entonces, sea que estaba con cañitas alzado o que las ventanas eran muy amplias, ese lugar estaba muy abierto, no era un lugar encerrado, ¿no? ¿Verdad? Ahora, ¿quiénes estaban presentes? Regresemos al capítulo 1. Dice: ¿dónde se hallaban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas el hermano de Jacobo? O sea, en general estaban los discípulos menos uno, menos Judas. Dice: todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente en unión de las mujeres, de María la madre de Jesús y de sus hermanos. Uno de esos días Pedro se puso de pie en medio de los hermanos que estaban reunidos y eran como 120. ¿Cuántas personas habían ahí? Más o menos 120 personas. ¿Cómo entraron en el aposento alto toditos?
No tengo idea si todos estaban arriba en el aposento o si los discípulos estaban arriba y los demás estaban abajo escuchando. Lo cierto es que había mucha gente. Esto no fue algo que le pasó a un grupo reducido, había mucha gente. ¿Y qué estaban haciendo? Dice, todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente. ¿Con quiénes estaban? Dice, en unión de las mujeres y de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Esta es la Reina Valera contemporánea. En la Reina Valera de 1960 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Qué significa perseverar? ¿Que oran un ratito y después se van a la casa? Que están orando, clamando, rogando al Señor. Dice que era con ruego, oración y ruego. ¿Y qué es lo que ocurre en ese momento? ¿Qué pasó? Dice que ellos estaban ahí reunidos cuando de repente, un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. La palabra que usa aquí para viento es neuma. Neuma es la misma palabra que se usa para el Espíritu Santo. Significa aliento, soplo, respiración. Son sinónimos del Espíritu Santo. Entonces dice, de repente, no es que estaban esperando. No es que hubo redoble de tambores. Ellos estaban orando cuando de pronto sopló un viento como un estruendo y se aparecen sobre sus cabezas como lenguas de fuego. Imagínense que nosotros estamos aquí tranquilos y de pronto entra un viento fuerte. ¿Qué hacemos? Nos asustamos. Yo me acuerdo que antes yo traía las prédicas en hojitas, pero con la pandemia tocó abrir todas las ventanas y un día estaba predicando y sopló como un torbellino y se me llevó las hojas de la prédica. Desde entonces me toca usar la tablet porque esa es más pesada y no se la lleva el viento. Pero imagínense la impresión que tuvieron los que estaban ahí reunidos con ese fuerte viento. Y dice que todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Fueron llenos del Espíritu Santo, llenos. No solamente fue un poquito para una ocasión determinada, fueron llenos del Espíritu Santo, de su presencia y de su poder. Y dice que empezaron a hablar otras lenguas. En el original, la palabra que usa aquí es dialecto, es decir, que empezaron a hablar otros idiomas. Entonces, alguna vez escuché una prédica que decían, ¿no?, que no hablaron en lenguas angelicales, en el don de lenguas, sino en idiomas. Es verdad, hablaron en idiomas. Pero, como yo siempre les digo, necesitamos estudiar todo el contexto bíblico, no solo un texto, porque un solo texto nos limita. Tenemos que ver el antes y el después. Y vemos que más adelante el Señor derrama dones y entre esos está el don de lenguas, ¿sí o no? Que es muy diferente. Otro día predicamos sobre eso. Ahora, ¿será que era la primera vez que los discípulos habían visto el obrar del Espíritu Santo? ¿Era la primera vez? No, no era la primera vez. Vamos a ver cuántas veces los discípulos vieron el obrar del Espíritu Santo. En primer lugar, habían visto a Jesús hacer milagros. Ellos eran testigos de los milagros que había hecho Jesús por el poder del Espíritu Santo. En segundo lugar, ellos también habían experimentado algo del poder del Espíritu Santo al salir y al servir a Dios. ¿Se acuerdan ese pasaje donde el Señor manda a los 70? Que los manda de 2 en 2 a predicar la palabra. Y cuando ellos regresan, dice en Lucas 10 del 17 al 20, dice: cuando los 72 volvieron, estaban muy contentos y decían: Señor, en tu nombre hasta los demonios se nos sujetan. Jesús les dijo:
yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, yo les he dado a ustedes poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer a todo el poder del enemigo sin que nada los dañe. Pero no se alegren de que los espíritus se les sujetan, sino de que los nombres de ustedes ya están escritos en los cielos. Ahora, cuando el Señor dice, miren, yo les he dado a ustedes poder, es la misma palabra que dice, y recibirán poder cuando llegue el Espíritu Santo. Es dunamis, de donde viene dinamita. El Señor ya les había dado de ese poder para que vayan. ¿Y qué habían hecho? Habían sacado fuera demonios, se habían sujetado, y ellos estaban felices, ¿no?, de ver el obrar del Espíritu Santo en esa ocasión. Ahora, los discípulos ya habían recibido una primera dosis, digamos así en las palabras que están de moda ahora, del Espíritu Santo. En Juan 20, del 19 al 23, Juan 20, del 19 al 23, dice: la noche de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada en un lugar, por miedo a los judíos. En eso llegó Jesús, se puso en medio y les dijo: la paz sea con ustedes. Y mientras les decía esto, les mostró sus manos y su costado. Y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Entonces Jesús les dijo una vez más: la paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Ya habían tenido un encuentro donde el Señor les había soplado el Espíritu Santo. Y esta palabra soplar es la misma que se usa en el Génesis cuando dice que el Señor sopló aliento de vida a ese muñeco de barro y le sopló su aliento, su espíritu. Es la misma palabra, neuma. Ahora, ¿cuál era la diferencia de esta ocasión y de la nueva ocasión que estamos leyendo en este texto de ahora? En la primera ocasión, ellos habían recibido el Espíritu Santo, pero no lo habían dejado obrar. ¿Qué dice? Que estaban encerrados y con miedo. En el texto que acabo de leer, estaban encerrados y con miedo. El Señor Jesús se les aparece, pierden el miedo, sopla el Espíritu Santo. ¿Y qué les dice? ¿Qué les dice? Yo los envío a ustedes. O sea, ya salgan del encierro y vayan a hacer lo que se les mandó. ¿Pero qué hicieron? En vez de eso, se fueron a pescar. Si ustedes ven ese texto a continuación, en vez de tomar valor y salir a predicar, Pedro, Tomás, Juan, Jacobo y Natael regresaron a su oficio de pescadores. ¿Qué les parece? Teniendo algo tan valioso, en vez de obedecer al Señor, se fueron a su antigua vida, la vida de pescadores. Sigamos con el texto. En Hechos 2, ahora vamos al versículo 5 de Hechos 2. En aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos, que venían de todas las naciones conocidas. Al escucharse aquel estruendo, la multitud se juntó y se veían confundidos, porque los oían hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados, y decían: fíjense, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestra lengua materna? Aquí hay partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia. Están los de Frigia y Panfilia, los de Egipto y los de las regiones de África, que están más allá de Cirene. También están los romanos que viven aquí, tantos judíos como prosélitos y cretenses y árabes, y todos los escuchamos hablar en nuestra lengua acerca de las maravillas de Dios.
Entonces tenemos en primer lugar que la llegada del Espíritu Santo no fue en secreto. Fue algo tan notorio que no solo los que estaban allí, sino todos los vecinos alrededor escucharon el estruendo y salieron corriendo como buenos curiosos a ver qué está pasando. ¿Y cuál es su sorpresa? Que cuando ellos llegan afuera, les oyen, ¿qué oyen? Hablar en sus idiomas, porque ellos venían de distintos lugares y hablaban otros idiomas, y cada uno les empieza a escuchar en su propio idioma, y esto es un milagro. Esto es un milagro. Ellos empiezan a hablar. Ellos no habían ido a la escuela de idiomas, eran pescadores, pero cada uno le empezó a escuchar en su propio idioma. ¿Quién hizo eso? El poder del Espíritu Santo. Y ahora, ¿qué es lo que escucha la gente? ¿Qué estaban diciendo los discípulos en otro idioma? ¿Qué es lo que están diciendo? Exactamente, todos los escuchamos hablar en nuestra lengua acerca de las maravillas de Dios. ¿Y cómo se llama cuando uno cuenta o canta las maravillas de Dios? Eso es alabanza y adoración. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo y lo que hicieron fue empezar a alabar a Dios, a decir las maravillas de Dios. En el versículo 12 dice, todos ellos estaban atónitos y perplejos. Continuamos con el texto, versículo 12. Y se decían unos a otros, ¿y esto qué significa? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta de alguna manera, causa asombro, admiración, como a toda esta gente que estaba allí. Estaban asombrados. Pero la reacción en las personas es diferente. Unos decían, ¿esto qué significa? Algunos han de haber pensado, esto es de Dios, ¿qué está pasando aquí? Pero otros, como pasa en nuestros días, cuando no entienden algo, ¿qué es lo que hacen? Se burlan. Yo recuerdo cuando tenía estas experiencias sobrenaturales en esta iglesia, yo salía con la cara roja de la presencia de Dios. Y cuando yo llegaba a la casa donde yo estaba viviendo, el dueño de casa me veía toda roja y me decía, ajá, ¿qué habrá venido haciendo? Y yo le decía, vengo de la iglesia, vengo de haber estado en la presencia del Señor. Y él se me burlaba, se me reía y me decía, ajá, claro, la presencia de Dios. Porque cuando la gente no está conectada, no entiende. Y lo que hace es que se burla. ¿Y cómo se burlaron? Es que están borrachos. ¿Y qué hora era? Era de mañana. Era de mañana. ¿Cómo se va a estar borracho de mañana? Bueno, ahora en carnaval algunitos sí, ¿no? Por ahí hay accidentes por algunitos. Pero normalmente uno en la mañana no se puede estar borracho. Ahora, ¿cuál es el poder que nos da el Espíritu Santo? Algunas de las cosas en este texto. En primer lugar, nos da poder para adorar y alabar a Dios públicamente. Una cosa es adorar dentro de la iglesia y otra cosa es adorar públicamente. Ahora muchos piensan, yo voy a la iglesia, se ponen unas canciones y ya estoy adorando. ¿Será que eso es adorar? Algunos solo cantan. El gozo del Señor mi fortaleza es. Pero no le avisaron a su cara el gozo del Señor.
Cantar no es adorar, es una forma como nosotros podemos alabar a Dios. Pero ¿saben cuál es la forma de alabanza y adoración más poderosa? Nuestro estilo de vida. Cómo nos perciben afuera la gente. Y yo he conocido muchos hermanitos que, aleluya, gloria a Dios, cómo está bendecido y en victoria. Pero vayan a ver cómo se portan en el trabajo. Vayan a ver cómo tratan a la esposa, a los hijos. Eso no alaba a Dios, no trae gloria a su nombre. La alabanza y la adoración son un estilo de vida que a veces se manifiesta a través de canciones, de danza, de la oración, pero más que nada es su conducta. ¿Qué le dice a la gente de lo que Dios está haciendo en usted? En segundo lugar, nos da poder para realizar milagros. ¿Les vemos ahí el primer milagro que se nombra aquí? O sea, en esta ocasión, porque antes ya hemos visto otros milagros, pero ellos empezaron a hablar en otro idioma. ¿Qué milagros más hace el Señor? Milagros de sanidad, milagros de provisión. Familias que se reconcilian, ya están a punto de divorciarse, dicen no hay remedio, y el Señor obra sobrenaturalmente a través de su Espíritu Santo. El Señor nos da poder, el dunamis, para hablar, para predicar la palabra del Señor, para pararnos aquí al frente. Ustedes no me van a creer, pero cuando a mí me toca predicar, yo vengo temblando, vengo calladita en el carro. Y a mí que me encanta hablar. Y mi esposo está que habla y conversa y yo estoy callada, estoy sudando, estoy, Señor, ten misericordia de mí, ayúdame, pon tú las palabras en mi boca. Porque yo sé la responsabilidad que es predicar. Porque dice que el Señor al que sabe más le pedirá cuentas. Y si yo les digo aquí algo, yo tengo la obligación de practicar lo que estoy predicando. Pero el Señor a través de su Espíritu Santo nos da el poder para hacer milagros. En tercer lugar, nos da poder para predicar las buenas nuevas. Más adelante ustedes van a ver este Pedro, pescador que traicionó a Jesús, como a Jesús que se para y empieza a predicar y se convierten como 3,000 personas. Ese Pedro, ¿será que era el super Pedro? No, era el poder del Espíritu Santo actuando en él. ¿Y cuántas veces a nosotros nos tiemblan las rodillas cuando nos dicen vaya a hablar de la palabra del Señor? Hay alguien que quiere conocer de Jesús y empezamos, Señor, ¿y si no sé qué decir? ¿Y si no se convierte? Ay, mejor no voy, que vaya. Vamos a llamar al pastor o a un diácono, un mujer que les hable la palabra, porque nos hace así hablar la palabra del Señor. Pero dice que el Espíritu Santo nos da poder para compartir la palabra del Señor. Pero también el Espíritu Santo nos prepara para la adversidad. Hay muchas personas que dicen, si usted está lleno del Espíritu Santo, todo va a ir bien. Usted va a tener poder, se le van a contestar sus oraciones, pero no es lo que dice la palabra. En parte sí, pero no es todo. Ahora, si nosotros avanzamos en Hechos al capítulo 8, vamos a ver cómo empieza la persecución de la iglesia, a esos mismos que fueron llenos del Espíritu Santo. Y el Señor nos prepara para la adversidad, para los momentos difíciles. Y hay tiempos donde nosotros sentimos que es algo especial, un derramamiento especial del Espíritu Santo. Hay milagros, hay palabra, pero nosotros nos quedamos en ese momento de la experiencia. Pero la experiencia por sí no es suficiente, tiene que haber un cambio de vida. Son lindas las experiencias cuando alguien ora por usted y usted se va al piso. Son lindas las experiencias cuando el Señor a usted le da el don de lenguas. Son lindas las experiencias cuando el Señor lo sana de años de haber estado postrado en una enfermedad, pero eso es solo una parte. Porque el Señor lo está preparando usted para lo que se viene para adelante. Y a veces son momentos muy difíciles los que se vienen. Entonces, ¿cuál es la fuente de ese poder que nosotros necesitamos para
alabar, para adorar, para vivir en lo sobrenatural del Espíritu Santo. Ahora, muchos piensan que esas experiencias con el Espíritu Santo siempre van a ser así, bien dramáticas, un viento fuerte o alguien que salió caminando de la silla de ruedas, que sí pasa, pero no siempre el Espíritu Santo trabaja así. A veces el Espíritu Santo está obrando en nuestra vida, cambiando nuestro carácter. A veces el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas, dándonos valor, porque nos da mucho miedo de lo que hay afuera. Pero de cualquier manera, la obra del Espíritu Santo, aunque sea silenciosa, es visible para los que no conocen a Dios. ¿O no les ha pasado que cuando usted acepta a Cristo, la familia, los amigos dicen, ¿y a ti qué te pasó? Hablas raro. ¿Qué te está pasando? Estás enfermo. Porque antes que usted peleaba y gritaba, insultaba, usted ya no lo hace más. Porque el Espíritu Santo está obrando en su vida. Entonces, ¿eso es o no un cambio evidente? Antes se gastaba la plata en el trago, se iba con los amigos el fin de semana, desde el jueves desaparecía. Ahora lo encuentran usted un domingo yéndose a la iglesia. Y la gente dice, oye, ¿a ti qué te pasó? Porque hay cambios que aunque son internos, para los de afuera son evidentes. La obra del Espíritu Santo es evidente, sea con lo sobrenatural, lo dramático, que a veces resultan muchas veces el operar del Espíritu Santo, o sea en la obra silenciosa. Pero ¿de dónde tenemos nosotros ese poder? Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, ¿quién viene a nuestro corazón? El Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Será que el Espíritu Santo en unos tiene poder y en otros no? No, mis hermanos, el Espíritu Santo es el mismo en cada uno de nosotros. La diferencia está en cómo nosotros le dejamos obrar. ¿Qué estaban haciendo los discípulos en este momento? Orando, clamando, rogando a Dios. Habían obedecido, porque antes los vemos que estaban encerrados, escondidos. Ahora están en un aposento alto, abiertas las ventanas, era público lo que ellos estaban haciendo. Y nosotros, si queremos ver el obrar del Espíritu Santo, necesitamos conectarnos a Él, a través de la oración, a través de la obediencia, a través de la alabanza y la adoración. Miren la canción que acabamos de cantar. Es tan poderosa. Señor, quiero ser tu habitación por siempre. Les termino de contar mi testimonio. Esta iglesia a la que yo asistía, lastimosamente ya no existe. Porque el pastor de esta iglesia era un gringuito y la iglesia era subvencionada, financiada por una organización en Estados Unidos. Esa organización cerró y el pastor ya no tenía sueldo y ya no tenía quien le apoye y se regresó a Estados Unidos, y otras personas de otra denominación se hicieron cargo de la iglesia y todo cambió. Pero en mí quedó la semilla y yo quedé tan enamorada del Espíritu Santo. Pero ¿saben una cosa? Ha habido ocasiones en mi vida en que yo me he enfriado por las ocupaciones, por las situaciones en las que estoy viviendo. Pero el Señor siempre ha permitido que pase algo que me ha traído de vuelta. Y cada vez que usted sienta, usted está en sus cosas, a veces pasan días que usted no lee la Biblia y no ora, pero de pronto empieza a sentir, necesito al Señor, necesito orar. ¿Saben quién pone eso en su corazón? El Espíritu Santo. Y cuando usted empieza a sentirse enamorado de Jesús, deseoso de aprender de Él, de andar de su mano, ¿saben quién pone eso en su corazón? El Espíritu Santo. Pero si usted quiere vivir en plenitud del Espíritu Santo, tiene que hacer caso cuando Él le habla. Si usted siente en su corazón, necesito orar, ¡pare! Ay, no, es que estoy en el bus, hasta que llegue a mi casa ya se olvida. Ahí en el bus empiece a orar en su mente. Señor, me rindo
rindo ante ti. Sin ti no soy nada. Tú eres la fuente del poder que yo necesito para vivir el día a día, para ese trabajo donde me explotan, o de pronto ese marido que no es cristiano y me trata mal, o esos hijos que se han ido de la casa en rebeldía y el corazón está roto. ¿Quién va a darnos el poder para la adversidad? El Espíritu Santo, mis queridos. Y Él está aquí en esta mañana. Usted vino aquí porque Él lo trajo. Aún cuando han venido, uno dice: es que vengo por costumbre, o es que le trajeron al hijo adolescente de la oreja para el culto. Es el Espíritu Santo que les está trayendo. Y vamos a cantar nuevamente esta canción, pero no solo a cantar, vamos a adorar a través de esa canción, vamos a orar a través de esa canción, que suba como un olor fragante delante de la presencia de nuestro Dios. Puestos en pie, por favor. Gracias, Señor. Precioso. Aleluya, Señor. Solo tú me guías cuando no encuentro la salida. Siempre me consuelas con tu amor en medio de las pruebas. Y yo te anhelo, te necesito. Desesperado estoy por ti. Espíritu Santo, quiero ser tu habitación por siempre. Llena mi interior, renuévame. Con tu amor envuélveme. Espíritu Santo, quiero ser tu habitación por siempre. Llena mi interior, renuévame. Con tu amor envuélveme. Solo tú me guías cuando no encuentro la salida. Siempre me consuelas con tu amor en medio de las pruebas. Y yo te anhelo, te necesito. Desesperado estoy por ti. Espíritu Santo, quiero ser tu habitación por siempre. Llena mi interior, renuévame. Con tu amor envuélveme. Sí, Señor. Espíritu Santo, quiero ser tu habitación por siempre. Llena mi interior, renuévame. Con tu amor envuélveme. Sopla en mí
Sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Jesús. Espíritu Santo, quiero ser tu habitación por siempre. Llena mi interior, renuévame, con tu amor envuélveme, Espíritu Santo. Quiero ser tu habitación por siempre. Llena mi interior, renuévame, con tu amor envuélveme. Espíritu Santo de Dios, paséate en este lugar. Entronízate en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, por estar alejados, por entristecerte, por apagarte. Necesitamos tu presencia en nuestras vidas. Sánanos, Señor, con tu aceite. Cura nuestras heridas, Señor, de nuestras rebeliones, de nuestra desobediencia. Perdónanos, Señor, por ser indiferentes cuando nos estás hablando. Nos rendimos delante de ti. ¿Quién como tú? Enamóranos, enamóranos una vez más. No queremos salir igual esta mañana. Un sermón más. Queremos conectarnos a ti que eres la fuente de poder. Ese poder para vivir en lo sobrenatural, Señor. Porque aún levantarnos cada mañana es un acto de poder tuyo. Dice que cada mañana se renuevan tus misericordias para nosotros. Gracias, porque a veces ni siquiera vemos de los peligros que nos libras durante el día. Porque tú eres escudo alrededor nuestro. Tú nos proteges como las alas del águila. Bajo la sombra de tus alas moramos, Señor. Gracias por cada vez que tú estás llamando, que nos estás invitando a orar, a buscarte. Ayúdanos, Señor, a conectarnos en la intimidad contigo. Abrázanos, Señor. Mientras más menguamos, tú creces más y te manifiestas con poder en nuestra vida. Nos rendimos delante de ti. Basta ya de hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. No funciona. Señor, que al salir de este lugar, tu presencia nos envuelva. Tu palabra se fije en nuestro corazón y en nuestra mente. Recuérdanos, Señor, lo que hemos aprendido. Te rendimos gloria, honor. Eres digno de recibir toda adoración. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.